Y esta vez continuamos con el capítulo 3. En el marco de las divisiones en la iglesia de Corinto y también el ánimo del apóstol Pablo de dirigir la mirada de estos hermanos a la cruz de Cristo. Y el capítulo 3 nos habla explícitamente acerca de estas divisiones y comienza el versículo 1 retomando todo lo que anteriormente había dicho y venía trabajando y desarrollando el apóstol Pablo respecto al Evangelio, para que la fe de ellos estuviese fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Por tanto, la obra del Espíritu Santo debía manifestarse en la vida de los creyentes, dándoles a conocer las profundidades del Evangelio. La iglesia de Corinto, como hemos visto, estaba lejos de conocer estas verdades profundas. Ellos creyeron el Evangelio, pero no estaban creciendo en él, y esta es la razón por la cual Pablo les llama niños. Personas que se dejan guiar por la carne y no por el Espíritu, dice el versículo 1 del capítulo 3. Hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y Pablo vuelve a hablar en primera persona, porque es el mismo apóstol en este caso, de manera que yo, dice este versículo 1, y le habla de manera general a los hermanos y hermanas, a todas las iglesias. Y un dejo de frustración, ¿no? Podemos ver en Pablo. Él no pudo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Cuando habla de espirituales, se refiere no a unos hermanos superiores en estatus, sino que básicamente a los que tienen el Espíritu Santo, el cual habían recibido de Dios. Esos son los espirituales. Sin embargo, la actitud y el estilo que ellos reflejaban los corintios mostraba características no del Espíritu de Dios en ellos, sino que se asemejaba más a aquellos que no tenían el Espíritu, los carnales, los niños en Cristo que aquí habla. Y carnales está enfatizando básicamente la humanidad, lo material en su existencia por sobre lo espiritual. Como lo habíamos visto en el capítulo anterior, en el versículo 14 del capítulo 2, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esos son los carnales. Niños en Cristo es una expresión peyorativa en este caso, que contrasta con la real definición de un creyente, aquellos que han alcanzado madurez, como lo dice en el capítulo 2, versículo 6. El interés diario de los corintios no calzaba entonces con la madurez espiritual que habían recibido. Hermanos, no podemos confundir pensando que hay cristianos que son carnales y que les son permitidos, por tanto, ser carnal. Esa es una aplicación incorrecta y está llena de preocupación del apóstol Pablo, como lo vemos acá. Pablo tenía una preocupación y tenía relación con que ellos cambiasen y Pablo no permitirles a ellos que se quedasen en ese estado. El lenguaje de Pablo en este pasaje es irónico, no es permisivo. Las personas espirituales, las que tienen el Espíritu Santo, deben andar en el Espíritu. Si los cristianos no hacemos entonces esto de andar en el Espíritu, debemos llamarnos al arrepentimiento. Si identificamos que nuestro estilo de vida está más emparentado a lo terrenal, a lo de este siglo que a la ciudadanía celestial, entonces debemos apartarnos, desistir de ello para que, como para el apóstol Pablo, que mantenerse en la carne no era una opción. Entonces la actitud, el comportamiento evidencia cuál es nuestra situación delante del Señor. Podemos haber recibido el Espíritu Santo, pero aún así no andar en el Espíritu. A los de Corinto, esto les llevó a contiendas, a rivalidades, lejos de la unidad del amor mutuo. Si eres un cristiano es porque tienes el Espíritu Santo. Debes andar en el Espíritu. ¿Es esa tu condición hoy día? Entonces, hermano, la iglesia siempre tiene presente cuál es su relación con Jesús. Tú y yo debemos estar atentos cuál está siendo nuestra relación con el Señor. Y en el versículo 5 más adelante es claro Pablo y les dice: nosotros somos servidores porque hemos decidido servir al Señor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.
No solo los corintios mal entendieron el Evangelio, sino que también mal comprendieron lo que es la iglesia y quiénes son los ministros, los siervos de la iglesia. Y con esta analogía siguiente, el apóstol Pablo les va a explicar a los corintios quiénes realmente son sus líderes dentro de la comunidad de la fe. Los corintios estaban mal entendiendo quiénes eran ellos, y Pablo les dice: los líderes no son personas a las que ustedes tienen que idolatrar, venerar, pero tampoco son personas a quienes ustedes deben despreciar. Los líderes son servidores, no son señores. Al mismo tiempo, los líderes son servidores sin poderes espectaculares para darle crecimiento, sino que el crecimiento del creyente en el Evangelio es responsabilidad y es a través del poder del Señor únicamente. Él es el maestro, Él es el dueño del campo. Esta es la forma en que Pablo vivió su servicio como ministro del Señor. La imagen de la siembra y del regadío y del crecimiento que veremos a continuación es lo que Pablo constantemente vivía y anhelaba como siervo del Señor. En el versículo 6 continúa diciendo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Yo planté, dice Pablo. No está pensando en la conversión individual de los corintios, sino en la plantación de la iglesia de ellos. Y vosotros sois labranza de Dios, le va a decir en el versículo 9. La analogía aquí está representada por distintos elementos. Primero, el que plantó o fundó la iglesia, Pablo. Segundo, el que regó o cultivó la planta, que es Apolos, que continuó el ministerio de enseñanza entre ellos. Y número 3, aquel que les está haciendo crecer es Dios. Pero añade un cuarto elemento que está ahí en el versículo 9, la labranza del campo, que es la iglesia de Corinto. Y esta analogía entonces es útil tanto para afirmar el ministerio de Apolos, pero también para poner a Pablo y a Apolos en una situación igual desde la perspectiva del servicio. Ambos servicios, tanto el de Pablo como plantador, el que dio el crecimiento, que fue Apolos, son de igual importancia. Así el versículo 7 lo va a indicar. Así que el que planta es algo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces el problema de los corintios era de comprensión de la perspectiva, porque ellos estaban viendo las cosas desde abajo, desde una perspectiva terrenal, lo que les hacía ver a sus líderes demasiado alto. Pablo y Apolo tenían tareas esenciales y específicas que realizar como cada líder en la iglesia. Por estas tareas ellos recibirían su propia recompensa, pero estos líderes en sí mismos no tenían independencia unos de otros, no tenían valor en sí mismos ni menos poder. Era la obra de Dios quien había traído a los corintios a la fe, y Él era quien estaba dándoles el crecimiento, y sin Él no habría iglesia. Hermanos, los creyentes debemos recordar quién tiene el poder. No somos las personas las que trabajamos en medio de otros. No son nuestros medios, no somos nosotros los que vamos a cambiar situaciones, ni menos los corazones. Es el poder de Dios. Por eso Pablo sigue diciendo al versículo 8 y versículo 9, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Sí, cada uno va a recibir su recompensa, como lo va a estar desarrollando más adelante, pero el fondo es que todos nos colaboramos. Esa palabra colaborar es maravillosa, porque el texto da este énfasis: nosotros somos colaboradores de Dios, y es un término de los favoritos de Pablo en el Nuevo Testamento, colaboradores, y quiere decir que hacen fuerza juntos. ¿Y por qué hacemos fuerza juntos? Porque somos de Dios, o sea, pertenecemos a Dios. Y ustedes también le dicen, nosotros somos colaboradores de Dios, pertenecemos a Dios, ustedes son labranza de Dios, son edificio de Dios. Finalmente, esta preposición se refiere a posesión. Dios es la autoridad, Dios es el dueño de su obra. No era Pablo, no era Apolos, quienes estaban trabajando, sirviendo a Dios, y estaban todos bajo el Dios, incluida la iglesia de Corinto también.
Y esta es una respuesta maravillosa a la división que estaban creando ellos, ¿no? Porque algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Esta frase nos dice que todos nosotros pertenecemos al Señor. La iglesia pertenece a Cristo, solo a Él, y los ministros debemos trabajar en medio de la iglesia como siervos, y la iglesia también pertenece a Él. Todos pertenecemos a Cristo, de Él somos, porque Él nos escogió, Él nos compró, Él nos hizo su propiedad. Y para que quedase más claro, Pablo les comparte que Jesucristo es el único cimiento. Entre los versículos 10 en adelante comienza a hablar que los creyentes deben estar alerta de cuál está siendo su servicio a Dios, cuál es el fundamento de su servicio. Y el servicio, hermano, no es otro que el evangelio en la iglesia. Con el evangelio se sirve. ¿Cuál es el fundamento de su servicio? Es lo que Pablo les dice en versículos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Atento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Pablo es determinante, si te das cuenta, y es muy claro. Nadie puede modificar el fundamento porque ya hay uno y es definitivo. Es Jesucristo. Cada creyente es responsable entonces de observar cuál está haciendo su labor, cómo está edificando a la iglesia. El fundamento de la vida del creyente para edificar a la iglesia no es otro que el fundamento, no es la moralidad, no son las buenas intenciones, no son los programas, es el evangelio, donde nos recordamos a diario que Cristo murió y resucitó, y por la fe en Él los pecados son perdonados y nuestras miserias son transformadas, porque hemos sido liberados del dominio del pecado. La suficiencia del poder de Dios suple las carencias y debilidades humanas. Y en los versículos 12 y versículo 13, Pablo les va a recordar y les va a decir cuál debe ser la realidad diaria de su servicio. Se sirva a la iglesia con calidad. Y por eso les dice en el versículo 12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, si sobre este fundamento, si sobre el evangelio se comienza a edificar con características definidas una estructura que es la iglesia, el armazón, las paredes, la techumbre, bueno, ¿con qué se está edificando sobre el fundamento que es Cristo? Oro, plata, piedras preciosas son materiales firmes, preciosos, pero la madera, el heno y la hojarasca son materiales perecederos. Y Pablo le está llamando la atención a los corintios diciéndoles cómo ustedes edifican la iglesia. Y el tema no está enfatizando a los materiales, sino a los constructores, porque son los constructores los que eligen qué materiales van a utilizar. Y en el caso de los líderes de los corintios, ¿cuál era el material con que estaban sobreedificando? La sabiduría humana, que en este caso vendría siendo el material ligero y que de hecho estaba destruyendo la iglesia, o era el evangelio de Cristo, la enseñanza apostólica con la cual la iglesia iba a ser robustecida. Y en el versículo 13 les dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Sí, se hará manifiesta, tiene connotaciones escatológicas, la obra de cada uno. Y aquel día final, en los últimos tiempos, en el tribunal de Cristo, la va a manifestar, sí, porque habrá últimos tiempos. Por el fuego va a ser revelada la obra de cada uno, el fuego la probará. No se detiene en los detalles del día final, del día del juicio. Quizás asume que es sabido ese tema, en cambio comienza con una metáfora del fuego que es el juicio. Y en el versículo 14 le dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Como dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Pablo le habla acerca de explícitamente de aquel día en donde la obra de cada uno va a ser premiada o no. Y el Nuevo Testamento nos habla acerca de los premios, de aquellas coronas, galardones, incorruptible, corona de justicia, corona de vida, ¿verdad? Que los creyentes recibiremos por lo hecho
en el cuerpo. Sin embargo, y por el contrario, dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Gordon Fee, un comentarista, menciona que Pablo podría estar refiriéndose a que al no edificar con el Evangelio, sino que al estar usando sabiduría humana, el resultado estaría siendo las divisiones en la iglesia, lo que finalmente resultaría en la pérdida para la iglesia de Corinto. Por tanto, si ellos continuaban explicando y enseñando en la iglesia aquella forma de sabiduría, no divina sino humana, están exponiendo a los hermanos a herejías o a pensamientos mundanos. Si bien él mismo será salvo, sigue diciendo el apóstol, aunque así como por fuego. Y la amonestación de Pablo es teológica, pero no se refiere a que por las obras los creyentes van a ser o dejar de ser salvos, sino que es un recordatorio además de la gracia del Señor, la cual, a pesar de las personas, siempre su gracia y la salvación es sostenida por Dios. Hermanos, los cristianos, tanto del liderazgo con su enseñanza, ejemplo, pero también cada uno de nosotros debemos considerar la calidad del material con que estamos edificando a nuestros hermanos. Por eso yo creo que haces muy bien, hermano y hermana, estar preparándote a través del estudio de la palabra para poder edificar más y mejor a tus hermanos. Pero no olvides que existe un juicio y que nuestra obra será testeada. ¿Cuál será el resultado? Cristo es el juez. Reconozcamos entonces que su gracia es la que nos permite adorarle y vengamos cada día en reverencia con adoración a nuestro Señor.